de cómo viene el tema que vimos la última vez y cómo concluye hoy el Padre este consejo. Vamos a leer Proverbios 5, versículo 15, dice así de esta manera en la Escritura: bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, oramos en este momento pidiendo tu gracia para el tiempo de la enseñanza. Oramos, Padre, que en tu misericordia tú hables más allá de lo que hemos de decir en este momento. Cuán importante, amado Dios, es la tarea paterna en la crianza de los hijos, en la formación de una persona, preparándolo para la vida. Por eso, Padre, pedimos tu gracia sobre los padres en nuestra iglesia. Que tú los llenes de sabiduría, pero especialmente de corazones tiernos, altruistas, libres de todo orgullo, para que en verdad puedan criar a sus hijos en tu temor. No es fácil, tú sabes que no es fácil para nosotros, seres finitos, cumplir tu voluntad, pero en tu gracia tú nos das las herramientas, pero también el poder para hacer lo que es conveniente. Por eso, Padre, pedimos tu dirección en nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 5 es un capítulo muy particular en el libro de Proverbios porque comienza a hablar sobre un tema que en otras épocas era tema tabú. Y ahora en la cultura se ha ido al otro extremo, ¿no? Antes no se hablaba nada y ahora parece ser que se habla de una manera tan libertina sobre el tema de la vida sexual de las personas, que se ha ido a un lado, a un extremo que es repulsivo, ¿verdad? Pero en el hogar parece ser que a veces no es parte de la agenda de educación de los papás, pero debe ser así. El libro de Proverbios nos enseña que dentro de la agenda de educación en el hogar, dentro de las cosas que los padres deben tener en cuenta en la educación de los hijos, debe ser el tema de la sexualidad de ellos, de la vida sexual, de cómo será después la vida sexual en la vida matrimonial, de acuerdo a la edad, ¿sí? De eso se va hablando, de acuerdo a la edad que tienen los chicos. Se le va dando información acorde a cómo ellos pueden digerirlo, ¿sí? Y en la medida que ellos van preguntando cosas, son esos momentos para poder educar y dar buena educación conforme a los principios bíblicos, especialmente en tiempos donde la ideología de género presiona tanto, justamente para poder introducir una idea errónea dentro de la vida de los hijos. Llegamos al final de toda esa instrucción, larga instrucción que hemos encontrado en este capítulo sobre la educación sexual en el hogar. Y en cuarto lugar, este es el cuarto punto de todo este sermón largo de capítulo 5, vamos a ver nosotros el dramático final del adulterio. Ayer hablábamos con Seki Vero ahí en una charla diciéndole que qué sombrío es el final de este capítulo. Uno quisiera saltarlo humanamente hablando, ¿no? Y hablar de algo más como positivo, ¿no? Pero en realidad es necesario. La Biblia está llena de advertencias y así termina este capítulo con una necesaria advertencia, ¿no? El dramático final del adulterio o del adúltero, versículo 20 al 23. Es interesante que termina diciendo que él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El Padre termina su instrucción. Recuerden que el contexto es este. Capítulo 1 al 8 de Proverbios es papá, mamá, están sentados, digo yo sentados porque hay que estar sentado para un discurso tan largo, sentados, charlando allí con el hijo, planteando cómo es la educación en el hogar. Y el padre aquí termina su instrucción haciendo un fuerte llamado de atención sobre las dramáticas consecuencias del adulterio, ¿sí? Luego de haber expuesto
la maravillosa bendición que Dios ha provisto para la sexualidad dentro del vínculo del matrimonio, el Padre hace un cambio abrupto, ¿no? De algo tan maravilloso en esos versículos anteriores, en versículo 15 hasta el versículo 19, ¿no? Tan maravilloso lo que habló allí acerca de la vida matrimonial, y ahora hace un cambio abrupto allí el Padre en esta exposición. Para terminar con una fuerte advertencia, Y tal advertencia es introducida por una exclamación que invita a la reflexión sobre la insensatez del adulterio. Noten cómo comienza, versículo 20. Dice, ¿y por qué? Hay una exclamación por parte del Padre allí, que en cambio abrupto para dar esta advertencia, ¿no? ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Es por qué? Ese por qué lo que nos está invitando a nosotros es hacer un llamado de atención. Como cuando uno encuentra a una persona que ha cometido un error que nosotros no le encontramos ningún sentido por ningún lado, y decimos, ¿por qué? ¿Pero por qué hiciste eso? Porque decimos, ¡qué insensatez! Esa es la idea de esa exclamación aquí en este versículo. Como diciendo, el adulterio, ¿por qué vas a caer en eso cuando en realidad te acabo de decir lo maravilloso que es la sexualidad dentro del matrimonio? ¿Por qué vas a hacer esto? Esa es la idea de esa expresión. Por eso, este llamado de atención contiene tres razones por las cuales el pecado del adulterio lleva a un triste y dramático final. Eso es lo que está contenido aquí. Tres razones por las cuales el pecado del adulterio tiene un dramático y triste final. En primer lugar, la razón que le da el Padre de por qué esto es una insensatez y lleva a un trágico final es porque ningún pecado sexual permanece oculto a los ojos del juez de toda la tierra. Versículo 21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. O sea, eso es la razón del versículo 21. ¿Por qué harás esto? ¿Por qué vas a caer en este tipo de pecado? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. No hay razón para caer en eso porque sabemos que no se puede hacer en oculto. ¿Sí? Mayormente los pecados sexuales suelen ser cometidos en oculto. Y en algunos casos, solo un grupo reducido de cómplices lo saben de ese pecado que alguien comete, pero deciden mantenerlo en secreto. Y dije esta expresión, o hice este enunciado, porque en la experiencia, en haber tratado con estos casos, suele ser así. El que cae en este pecado suele pensar que nadie lo sabe, en realidad, y si algunos pocos lo saben, llegan a volverse cómplices en alguna manera de esta persona para mantener el asunto en secreto. Se utilizan un montón de argumentos para esto, No, pero teneme compasión, no, pero no vamos a hacer lío. Bueno, un montón de argumentos para mantener el asunto en secreto. Si alguien lo sabe, tratar de mantenerlo en un grupo reducido. Pero mayormente las personas que caen en pecados sexuales suelen ser cometidos en oculto, en cierta manera. La insensatez del adulterio en el creyente, queridos hermanos, es demostrada en esta ingenuidad de pensar que nadie lo ve. La persona que tiene problemas con algún pecado sexual, ya sea en el caso del adulterio o adicción a la pornografía o cualquier otro que esté relacionado con alguna desviación sexual, suele en su ingenuidad pensar la persona que nadie lo ve, que nadie lo está viendo. Un pecado sexual puede permanecer oculto a los ojos de un cónyuge, oculto a los ojos de una familia o de una iglesia, y en algunos casos queda oculto con la complicidad de su propia esposa, que ve como más importante y valioso la reputación de su matrimonio que la gloria de Dios. He conocido casos terribles, hermanos, en algunos casos, donde el hombre, y aún siendo pastor, está en adulterio y su esposa lo sabe, pero lo calla y lo guarda el secreto. Han sido terribles esos casos que he conocido. ¿Qué hay en la cabeza de esa mujer? Bueno, a veces el pecado sexual llega a quedar oculto y justamente en el seno del hogar. El pecador a menudo se consuela con la idea de que nadie sabe lo que ha hecho, pero ningún pecado puede quedar oculto a los ojos de aquel que es omnisciente y omnipresente. Ese es Dios. El texto declara que no existe un lugar secreto
porque no hay lugar donde no penetren los ojos del Eterno. La realidad de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, Dios lo llena todo. Hablamos de esto con la clase del instituto estas últimas 2 semanas, ahí se va a acordar, pero hablamos sobre la omnipresencia de Dios. Él lo llena todo. El hecho de que Dios esté presente en todo lugar es porque Él es tan grande, palabras humanas utilizamos, que Él está presente en todo lugar, en toda su plenitud. A veces hablamos de Dios sentado en su trono, ¿no?, en el cielo, y elevamos los ojos al cielo como una cosa instintiva, como diciendo, allá está, y nosotros acá. Pero Él está acá, Él está en todo lugar porque Él lo llena todo, y está en toda su plenitud. No hay lugar, Salmo 139, no hay lugar donde yo pueda ocultarme de los ojos del Señor. No hay manera que pueda ocultarme. Por eso es que no hay manera de que algún pecado sexual quede oculto a los ojos de Dios. Ni siquiera los jovencitos que agarran su celular y se esconden debajo de las sábanas en su cama, buscando cosas que realmente no tienen que buscar. Dios está allí observando lo que están haciendo, y no tan jovencitos también. Dios no solo es testigo de todos los delitos cometidos en secreto, sino que además los juzga. Noten eso, porque dice versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, Él considera todas sus veredas. Esa palabra considerar es que Él está juzgando lo que las personas están haciendo. Textos complementarios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos confirman este acto de Dios, este trabajo de Dios constante, que el corazón, el pensamiento, el alma de todo ser viviente está ante sus ojos, y Él está constantemente juzgando sus obras. Una cosa que no cabe en nuestra cabeza, ese trabajo de Dios. Cada ser humano, desde el más pequeño hasta el más grande, en este mundo está ante los ojos de Dios, y Él está juzgando, evaluando sus obras. Eso es lo que le está diciendo el Padre aquí. No puede quedar oculto este pecado a los ojos de Dios. La idea de que Dios no juzga a nadie, ¿ha escuchado eso? No, Dios no me juzga. La idea de que Dios no juzga a nadie muestra un desconocimiento del Dios de la Biblia. Él mira los caminos de cada ser humano y emite un juicio constantemente. Eso es lo que Dios está haciendo. Alguien ha dicho esto, me pareció muy acertado. La presencia del magistrado jefe de una nación sería suficiente para evitar que el criminal más empedernido cometiera un delito. Un ladrón no robaría ante el rostro del hombre que sabía que podía castigarlo. La presencia de Dios es la presencia de la autoridad más alta en el universo, que tiene el poder más terrible, que siempre ha visitado este pecado con multa. La presencia de tal autoridad seguramente debería hacer temblar al adúltero ante el solo pensamiento de su pecado. ¿No? ¿Qué sería en verdad si nosotros tuviésemos conciencia constante de que Dios sabe lo que estamos pensando? Y ese deseo en verdad de poder estar con otra persona que no es nuestro cónyuge está siendo sabido por Él. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza nos daría en verdad si tuviésemos constantemente conciencia de que Él sabe los deseos de nuestro corazón y aún los más perversos de nuestra alma. Por eso, queridos hermanos, enséñenle, y ustedes papás, enséñenles a sus hijos a temer la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, o a temer ante la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Enséñele que ellos incluso podrán ocultarle cosas a ustedes mismos, papás, pero nunca podrán ocultárselas a Dios. Vendrá el momento que ustedes deberán decir a sus hijos, ustedes, queridos hijos, pueden ocultarnos a nosotros cosas, pero no pueden ocultárselas ante los ojos de Dios. Enséñele a sus hijos que el silencio de Dios ante los pecados ocultos no es complicidad de parte de Dios, sino misericordia de su parte en dar tiempo para el arrepentimiento. Ha notado que a veces el pecador con estos pecados ocultos suele decir, ha pasado un mes, ha pasado un año y Dios no ha enviado su rayo destructor sobre mi vida. Bueno, eso no es complicidad de Dios. Eso no es que Dios ha dicho, ya está, no te hagas problema, el asunto olvidado. No, no es eso de parte de Dios. Es misericordia, dando tiempo al pecador para que recapacite, se arrepienta y deje el pecado. Eso es la misericordia de Dios dando tiempo. Cuando pienso en este tipo de pecados,
el tiempo que Dios da para el arrepentimiento, ¿no? Él se deleita en misericordia, Él es paciente con los pecadores. Y es interesante que a David le dio un año, tremendo, ¿no? Había caído en adulterio, había tomado a la mujer de otro hombre, había matado a ese hombre y en un año no pasó nada. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de David en ese tiempo? No, de hecho ya está, se olvidó el asunto, gracias, Señor, no pasó nada. Acá está, todo pasó y al año llega el profeta Natán para decirle, tú eres ese hombre perverso que le sacó una pobre ovejita a ese hombre. Tremendo, ¿no? Dios le dio un año para que se arrepienta y no lo aprovechó. ¿Se acuerdan aquella frase del libro de Apocalipsis? Le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo. Y hablaba de esa mujer perversa que hacía pecar a los hombres en una iglesia. Y dije, le he dado tiempo, la misericordia de Dios de dar tiempo, el silencio de Dios, queridos hermanos. Dígale eso a sus hijos, el silencio de Dios no es complicidad de Dios, sino es que te está dando tiempo para el arrepentimiento de los pecados ocultos, de aquello que está guardado en el corazón, de aquello que haces en secreto y piensas que nadie lo sabe. Y dice, nadie lo sabe, gracias a Dios, mi reputación permanece intacta. No. Él está dando tiempo para el arrepentimiento. Enséñale a tus hijos con el ejemplo, que ellos vean que tú vives en la presencia de Dios y no acostumbras a ocultar pecados familiares. No caigas en el error de Acán. ¿Se acuerdan de Acán, aquel que tomó el manto babilónico y el oro? Cuando vemos el castigo de Dios sobre Acán, vemos que el castigo vino sobre él y sobre su familia. La tierra se abrió y los tragó vivos. Ellos fueron apedreados. Coré, ahí está, perdón, ellos fueron apedreados. Ahí está. Pero tremendo. Y uno dice, ¿por qué Dios mató a la familia de Acán? Porque estaba escondido en la tienda eso, a los ojos de su familia. Y toda su familia consintieron, no digamos nada, guardemos esto acá. No caigas en el error de Acán que ocultó con la complicidad de toda su familia aquello que Dios había prohibido tener. Por eso, queridos hermanos, enséñenle a sus hijos, llámenle la atención como este papá terminó esta amonestación trayendo a la conciencia la realidad de quién es Dios, omnisciente y omnipresente. ¿Por qué? ¿Por qué, hijo mío, cometerás esta insensatez? Los pecados sexuales, en segundo lugar, la segunda razón que le da para no cometer la insensatez del pecado del adulterio o algún pecado sexual oculto, porque los pecados sexuales esclavizan, querido hijo. Los pecados sexuales esclavizan. Dice versículo 22 de esta manera, prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. La fuerza, queridos hermanos, la fuerza argumentativa de este versículo que contiene este verso en contra del adulterio es contundente. O sea, si hay una razón que le da que es poderosa para poder convencer al hijo de que no debería caer en esto, ¿por qué vas a caer en esto? Es porque el pecado sexual esclaviza, los pecados sexuales esclavizan. Primero, el padre acentúa lo difícil que resulta escapar de todo tipo de este tipo de pecado. Él acentúa eso. El escritor, o sea, el padre, recurre a la figura de una trampa para animales. Esa palabra que encuentran allí, versículo 22, prenderán, esa palabra es una palabra que hace alusión a esas trampas que se usan para cazar animales, ¿sí? Es lo que utilizaban en ese tiempo. Y además utiliza la figura de cuerdas con las que se apresa a ese animal, ¿no? Que cuanto más quiere salir, más enredado queda y más fuerza, por más fuerza que haga, en lugar de liberarse, queda más atrapado. Esa es la figura que utiliza el padre acá para decirle al hijo, mirá que los pecados esclavizan. Y esclavizan a tal punto que vos te vas enredando más en la situación. Y cuanto más querés liberarte, más atrapado quedás en este pecado. Queridos hermanos, la fuerza esclavizante del adulterio radica no solo en el deseo que gobierna a la persona, sino también en un conjunto de situaciones, personas y sentimientos que van involucradas en la situación y que son como cuerdas que atrapan a la persona en algo que le resulta muy difícil escapar. Pensar en el adulterio ya es pensar en algo que alguien tiene que ocultar. Para ocultarlo tiene que empezar a mentir.
Para mentir tiene que empezar a ordenarse una rutina de tal manera que no deje en evidencia eso. Está involucrando a otra persona que está en relación con otras personas. El que está en adulterio tiene una familia detrás a la cual está involucrando. Hay sentimientos detrás de todo eso. Y cuanto más se va enredando la relación, en el sentido de que más extensa se va haciendo, peores cosas tienen que ir ocultando, peores son los lazos, más fuertes son los lazos que están uniendo a esa persona con aquella con la que no debería estar, y más se va complicando la situación. Cuando quiere salir, bueno, tiene un problema muy serio, porque tiene que estar en conflicto con la otra persona. No se puede. Humanamente no se puede salir de ahí ileso. No se puede salir de ahí ileso. Por eso el Padre utiliza esta figura de la trampa para animales y de las cuerdas en las que uno queda enredado. Más se va enredando la situación. Más se va enredando la situación. Queridos hermanos, esto va en contra de toda la cultura hollywoodense, que cuando habla acerca del adulterio lo muestra todo siempre con un final feliz. Son poquitas las películas que han aparecido por ahí donde realmente muestra la situación del adulterio como realmente es. Una cosa trágica para la persona, para la familia, para el entorno, para los hijos, para la otra persona. Es trágico todo lo que sucede. Pero la cultura hollywoodense parece que muestra el adulterio como una salida feliz para un matrimonio infeliz. Y muestra a la persona, ahora sí, esa es la persona que realmente va a traer felicidad. Ese es el amor de mi vida. Así lo muestran. Y muestran siempre el final feliz. Lo que no muestran es esta trampa. Todo el enredo que hay detrás del adulterio y de cualquier pecado sexual. Debemos notar, queridos hermanos, que el texto enfatiza la responsabilidad también del adúltero. Dice versículo 21... Porque los caminos, versículo 22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será por las cuerdas de su pecado. Noten el acento, ¿no? Sus iniquidades y su pecado. La insensatez de este pecado llevará a la persona a tratar de quitarse de encima la responsabilidad de sus actos, remitiéndose a las fallas de su propia esposa o culpando a su cómplice de seducirlo. Los adúlteros o las adúlteras, en este caso, en cualquiera de los dos casos, mejor dicho, mayormente cuando son sorprendidos en este asunto, se remiten. Y yo caí en esto porque no sabe, pastor, cómo es mi esposa, o ella no sabe cómo es mi esposa. No, no justifica nada eso. Pero siempre tratan de sacarse de encima la responsabilidad de sus actos. Si no, ¿a qué aluden? Y como Adán, ¿no? La mujer que me diste, ¿no? Le cargan la culpa a la otra mujer por haberme seducido, o al otro hombre por haberme seducido. Pero el texto carga aquí la responsabilidad sobre la persona que ha cometido el pecado. Es una insensatez común verse a uno como víctima y no como responsable ante un pecado semejante. Cuidado, ¿eh? Cuidado con tomar como víctima a la persona que ha caído en adulterio y no como responsable. Mayormente cuando se ejerce disciplina y si pasa en una iglesia sobre estos asuntos, mayormente cuando se ejerce disciplina, siempre hay alguien por allí, uno o más, que dice, no hay que ser tan duro. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho? Además de haber ofendido a Dios, ha deshonrado su palabra, ha atentado contra la vida de una persona a la que le juró lealtad por el resto de su vida, ha manchado el testimonio ante sus hijos, ha dejado, ¿te das cuenta de decir que es muy duro? Tengamos cuidado con victimizar a la persona que ha pecado y que nunca acepta la responsabilidad de sus actos y sus decisiones. Háblale bien a tus hijos sobre estos asuntos y tengamos cuidado con la cultura de la victimización. Porque la cultura de la victimización crea personas que nunca aceptan la responsabilidad de sus actos y de sus decisiones. El adulterio nace de un deseo pecaminoso en el corazón que ha tomado dominio de nuestro ser porque nos hemos alejado de Dios. Esa es la raíz del problema. Y hasta que el adúltero no reconozca esa situación, que es porque se alejó de Dios que llegó a esto, es muy difícil que haya esperanza para el adúltero. Es muy difícil que haya esperanza para el adúltero. ¿Y por qué, hijo mío, cometerás esta insensatez de este pecado? En tercer lugar, la tercera razón que le da el Padre es esta. Porque el pecado sexual limita la razón.
El pecado sexual limita la razón. Versículo 23, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Los hombres que hemos estado en el retiro de hombres en abril, justamente el primer mensaje el pastor predicó sobre esto, sobre los hombres y su problema con la sexualidad. Y una de las cosas que dijo el pastor Dardo en la enseñanza es, habló de la pornografía y de la adicción a la pornografía, y dice que los estudiosos que han hecho su estudio del cerebro de las personas que están en este problema, muestra que hay una deficiencia en su cerebro, de estas personas. Y es verdad, es como una droga. Y no es distinto en esto, no es nada distinto en esto. Nubla la razón. El pecado en sí mismo, queridos hermanos, en cualquiera de sus manifestaciones nubla la razón, porque tiene como base el orgullo, el cual nos vuelve insensatos, tercos, cerrados a todo tipo de enseñanzas, objeciones o llamados de atención. Pero en cuanto a los pecados sexuales, esto se puede ver de manera más acentuada, ya que la persona es dirigida por su sentir como un animal irracional, en una manera intensa, por eso deja de razonar y de pensar bien. Y por eso es la exclamación del Padre, ¿por qué vas a caer en esta insensatez? Porque el orgullo lleva a eso, a hacer cosas insensatas. La declaración, queridos hermanos, de nuestro texto es dramática. Él morirá por falta de corrección o por falta de instrucción o disciplina. Las tres palabras están bien traducidas, pero tienen que ver todas, son todas palabras que refieren a la educación en el hogar. Las consecuencias de no aprender a recibir instrucción, de no saber responder adecuadamente cuando papá y mamá hablan, no es un asunto menor. Noten a dónde llegó este. ¿Se acuerdan cómo empezó Proverbios? ¿Se acuerdan cómo empezó? Oye, 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 oye. Le estaba enseñando al hijo a saber cómo a prestar atención. Algo que hablamos muy acentuadamente. Y que ustedes, papás, deben adiestrar a sus hijos a eso, a escuchar, a prestar atención. Mírame ahora. No te distraigas con otra cosa. Apagamos la tele, me mirás y yo te tengo que hablar. Prestame atención. No me respondas ahora. Vos escuchame y aprende. Eso es un buen ejercicio para los hijos. Mira dónde puede llegar alguien que ha desechado la instrucción. Él morirá por falta de instrucción. No es menor, queridos hermanos, lo que estamos hablando, de no enseñarle a los hijos a aprender a recibir la enseñanza. Eso se está refiriendo aquí. No debe resultarnos extraño tanta insistencia en este libro a que el hijo aprenda a oír, a recibir instrucción. Las consecuencias son dramáticas, o las consecuencias dramáticas justifican esa insistencia. Si los padres comprendieran las consecuencias de dejar que sus hijos hagan lo que quieran, serían más serios y diligentes en trabajar sobre su manera de responder a la instrucción. Si los padres pudieran tener la máquina del tiempo y ver a futuro a sus hijos, a esos hijos que les dejaron hacer lo que quisieran, y ver en el futuro, decían, guarda, no, vamos a hacer caso a lo que dice la Biblia. Seguramente es, y esto también lo ha dicho alguien, y es acertado, seguramente es muy justo que el que vivió sin seguir instrucción muera sin recibir instrucción. El que en su vida no hizo lo que se le instruyó, merece que al morir no se le instruya sobre lo que debe hacer. Porque eso es lo que declara el texto. Es terrible, hermanos. Es dura esta palabra sobre el fin dramático del adúltero. Aquel que no oyó, que no escuchó. Bueno, el capítulo termina así. Pero siempre debo decir que hay gracia de Dios para el que está en esta situación y se arrepiente y se humilla. Pero la advertencia debe ser compartida como la comparte el Padre aquí, con esa seriedad. Y ustedes, papás, deberían sentarse con sus hijos a hablar muy seriamente sobre todas estas cosas. Vamos a estar hablando en el mes de junio, por la gracia de Dios, de empezar una base de enseñanza sobre la familia de manera sistemática. Y lo primero que vamos a hablar es sobre el noviazgo. ¿Familia y noviazgo? Sí. Una cosa que hablamos también ayer es que mayormente se le enseña noviazgo a los jóvenes. Y a quien se le debería enseñar sobre el noviazgo es a los padres. Porque son ellos los que controlan el noviazgo de los hijos. Generalmente son ellos los que tienen menos instrucción sobre este asunto.
No es menor lo que este capítulo ha enseñado, y ustedes que tienen hijos chiquitos están a tiempo a tomar las riendas de la vida de sus hijos en sus manos. Amado Dios, bendice tu palabra y danos corazones tiernos para tomar en serio la advertencia. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, terminamos hoy aquí la enseñanza de este capítulo. La próxima empezamos